Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Right Now. Aquí estamos, otra noche en la pantalla de C5N. Hoy les propongo un programa para pensar, para sentirnos todos parte, para idear un poco lo que viene. ¿Por qué no? No sabemos cómo será. Y tengo el personaje ideal para eso. Lo presentamos de esta manera. Nuestro invitado de hoy es el principal difusor de la filosofía en Argentina. Sus libros, clases y conferencias son consumidos con avidez por el público en general. Filósofo, escritor y docente, también ha sabido lucirse como conductor de televisión y hasta se animó al teatro. De apellido impronunciable, futbolero y un poco bohemio, nos visita hoy en Right Now Darío Stanz-Reisberg. No hay mejor manera de pensar una sociedad libre, abierta, igualitaria, que pensándonos siempre en ese diálogo abierto al que nos lleva la filosofía. Una filosofía que nos da el poder de poder transformar la realidad para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, me voy a sentar. ¿Cómo le va Darío Stanz-Reisberg? Cada vez mejor, Cada vez mejor, lo digo. ¿Cómo Van va? pasando los años Y nos vamos conociendo más. Sí, o yo tengo cada vez más bajo el nivel de tolerancia. Imagínate que con este apellido no Ay, puedo no. pretender nada. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Ahí estamos. ¿Viste lo que son las alitas? La filosofía me da alas, me encantó esa remera. Miren lo que es. ¿Qué look? Me encanta tu look. Muy filo, muy puan, Muy psicobolche. muy psicobolche. Muy psicobolche. Está muy bien. Bueno, ¿cómo te trató la pandemia? Y bueno, como a todos, ¿sí? Sí. Obviamente, yo haría como una distinción entre, siempre vengo con esto, entre lo personal Sí. y lo social. Sí. O sea, la verdad que en términos sociales es impactante todo lo que sucedió y lo que viene sucediendo. Y nada, y tampoco muy agradable, ¿no? Creo que mostró, evidenció la pandemia mucho de lo que ya éramos y no éramos Sí, ¿no? muy copados, por lo menos en la relación con el otro, como que sacó lo peor, ¿no? Totalmente. No éramos nada copados. Yo creo que en ese sentido está bueno pensar así, porque hay como una idea de que como con la pandemia la cosa cambió. Y para mí, más que haber cambiado, lo que hizo fue potenciar o amplificar lo que ya éramos. Sí. Como que el que venía de antes siendo un tipo jodido se volvió más jodido. Y los que venían laburando por el otro salieron a militarla todo el tiempo. Me parece que está bueno ver eso, ¿no? Que no hubo una gran conversión. O sea que en lo social soy bastante pesimista, te diría, con los impactos que ha tenido el clima, además político, ¿no? Como que al toque se aprovechó cualquier cosa como para volver sobre la grieta y sobre esos temas. A nivel personal o individual, me parece que, bueno, para muchos pudo haber sido una oportunidad de pensarse a fondo, ¿no? Total, porque ¿en qué momento de la vida te ibas a plantear que te decían, no, pará, no quiero, no, tenés que pararte, tenés que quedar en tu casa, tenés que quedar adentro, trabajá desde ahí, tenés que estar con toda tu familia, y arreglátelas. Exacto, con un desencaje radical de toda normalidad en la que estabas acostumbrado. Esto fue un suceso, lo es extraordinario en el sentido de que es una experiencia del orden otra. Sí. No hay, ¿viste? El orden en el que estábamos acostumbrados a estar, el orden espacial, el temporal, se desquició. A mí me gusta mucho hablar desde ese lugar, de desquiciar como algo que quedó fuera de quicio, ¿no? Que perdió el eje. Fíjate que la experiencia del orden espacial, ¿qué es la experiencia del orden espacial? Es poder tener muy clara la diferencia, claro, entre el afuera y el adentro. Olvídate. ¿Qué es el adentro y el afuera? Hablábamos recién antes de empezar el programa, lo que fue, en lo que se transformó nuestra vida, ¿no? En relación a los vínculos, a lo productivo, al ocio. O sea, esa indistinción entre el afuera y el adentro, te la regalo. Te la regalo. Porque también nos dio la oportunidad de repensar a fondo en qué estamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, no sé si es positiva, pero me parece que abrió una oportunidad que uno en la vida normalizada, entre comillas, no se animaba, que es plantearse a fondo, tal vez así como un desencaje
inédito, ¿no? Y yo creo que hay muchos que yo A ver. me incluyo, no, me llevó puesto, ahí me llevó puesto. Sí, sí, no. A nivel de repensar mis proyectos, mis vínculos, mi identidad. ¿Qué onda, ¿Te puede no? cambiar para bien? Yo creo que se puede cambiar. Sí. Y que cambiar siempre es bueno, digamos, en la medida en que uno se reconoce que está parado en lugares Claro. inauténticos. Se estudie y se analice y vaya para, ¿no? Por Sí, un objetivo. y se cuestione la proveniencia. Yo Ahí creo está. que hay como una reacción muy grosa de mucha gente como que romantiza la previa, tipo, qué bien que vivíamos antes de la pandemia. No, claro. Entonces, No, ahora pará. eso es tremendo, ahora la pandemia no me permite tener amigos. Y nadie se pregunta cómo vivía la amistad antes, qué tipo de amigos tenía, en qué se te jugaba el vínculo con el otro. Hay como una especie como de paraíso previo en el que vivíamos que me parece totalmente falaz. Total. Entonces, aprovechemos este cascotazo que estamos viviendo para repensar realmente qué es la normalidad, de dónde veníamos antes y hacia dónde queremos ir. Bueno, no quiero dejar de hablar de temas de actualidad que tienen que ver con el corazón de todos los argentinos. Y obviamente sabes que te voy a hablar de la muerte del Diego. ¿Cómo te impactó? ¿Cómo te atravesó? No, tremendo, tremendo. Todo, digamos, se murió Maradona, Sí. a los días se nos murió, a mí me toca en particular por ser de Estudiantes de La Plata, Alejandro Sabela. Totalmente. La verdad que, digamos... Y además tan joven, Sabela. Sí, ni hablar. Bueno, Diego también, ¿no? Diego también, Pero sí. no por comparar, pero sí como dos maestros, ¿viste? En su arte. Maestros en términos de inspiración. Creo que Maradona básicamente es, y ahí lo tenemos, es en tanto ídolo. Ah, Lo idolátrico de él, lo inspirador de él, es que rompe con los modelos, rompió siempre con los modelos prefabricados de lo que es un ídolo. O sea, a ver, contame un poco. claro, me parece como que cada vez más vivimos en un sistema que nos normaliza, ¿no? Foucault habla del poder diciendo que el poder ya no solo reprime, sino que normaliza. O sea, terminamos todos como comprando sin darnos cuenta que estamos reproduciendo lo que otros necesitan que nosotros ejecutemos. Y hay ídolos de piedra, de cartón y de plástico que se nos venden permanentemente en los medios, en las instituciones, que me parece que... Nosotros compramos. Compramos creyendo, digamos, que estamos ¿Qué creemos cuando- referenciándonos de manera libre, ¿no? Y me parece que Diego era de ruptura. Diego ponía en evidencia ese sistema, porque no Total. era un ídolo cómodo. Entonces Exacto. era un ídolo que te incomodaba, pero Lo mismo ¿por qué? para entrevistarlo. O sea, las veces que te lo encontrabas era como que Ujú. pocos personajes te provocaban esa cosa que no sabías con qué te iba a salir, ¿no? Totalmente. Y así era desde adentro del poder, Claro, alguien claro. que lo distendía, ¿no? Claro, Y claro. me parece que en ese sentido hay una cercanía con Y él. cómo dejó su sello también, ¿no? En los lugares de poder, o sea, es como Ni su hablar. discurso, bueno, su política, lo que Ni él hablar. pensaba. O sea, hablamos de un ídolo que rompió el molde idolátrico normal, ¿no? Entonces tiene una cercanía con la gente distinta. Te diría, más que con la gente, con el campo popular, porque Claro. también lo que generó Maradona es eso, es como una empatía, una transferencia muy fuerte con los más humildes, ¿no? Mira, acá te estoy mostrando una protesta en Sí. Francia, después Sí. en París, por la ley Mordaza, bueno, y mirá las banderas, ¿no? Con el Diego. Con el Diego. Y sí. ¿Cómo Y lo sí. explicás? No, esto, ¿no? Me parece que aparte Diego es una figura mundial. Sí, o sea, no. desde la Argentina, y una figura Y mundial. amada. Amada, y en ese lugar, por algo está ahí, ¿no? Está en el medio de una protesta porque genera fue la esa pelea representación, la representación de alguien que se peleó contra Belange, contra la FIFA, contra todos los factores de poder, ¿no? Qué loco, ¿no? Maradona, cuando uno piensa las referencias argentinas, tenés al Papa al mismo tiempo, Sí. ¿no? Digamos, referencias argentinas Claro. en lugares muy disímiles, ¿no? Pero bueno, dos argentinos desde lugares muy distintos generando referencias importantes. ¿Se puede convertir en un ídolo como o en un referente como el Che Guevara? Sí, si querés juntar a ambos, lo que los une, junto con otros referentes, es su actitud Claro. de resistencia, Su rebeldía. su rebeldía frente a un sistema que, como decíamos antes, construye idolatrías
preconfiguradas. El Che, claramente, en otra etapa, en otra época, al fines de los... desde la Revolución Cubana y sobre todo en los años 60, fue el emblema de una juventud revolucionaria en un contexto donde su figura, después, obvio que con su muerte, las figuras se acrecientan y se van para lugares muy, muy disímiles. Lo que pasó con el Che, me parece que recuperar siempre lo que es la gesta del Che Guevara es una manera de sentirse uno militando, ¿no? Lo revolucionario. Hay que ver para qué lugar va Diego también, recién empieza. ¿Qué crees? No, es importante ver que estuvo en el medio de una marcha, o sea, la apropiación, claro, pero viene del fútbol, la apropiación del ícono de Maradona como rebelde. Es interesante ver a dónde va, que aparezca, que el primer lugar donde aparece fuertemente sea en una marcha, en una protesta en Francia, habla mucho de él. ¿Y qué sentís cuando, digamos, las noticias tienen más que ver con, bueno, qué pasa con su herencia, bueno, la familia, bueno, los hijos, bueno, que le aparecen hijos de acá y allá? Y como la espectacularización de la vida mediática, que es muy propia de nuestro tiempo. Total. Y que te banaliza y te vacía personas. Te da para que consumas, ¿no? Total, pero para que consumas personajes. Lo que no hay que olvidar es que Maradona, como muchos que están en la exposición pública, son al mismo tiempo personajes y personas. La pregunta es, ¿qué pasó con esa persona Maradona? Que es el que muere, que es el que padeció, que es el de su vida familiar. Digo, más allá de cómo es el sistema de consumo, sí, además como somos también los argentinos, en cuanto ocurrió esta tragedia de su muerte, entonces, ¿quién es el culpable? ¿No? Bueno, sí, obvio, ahí era increíble, ¿viste? Todos los días se iban abriendo grietas distintas, ¿no? La grieta política, la grieta mediática, la grieta familiar, la grieta policial, digamos, todos... las historias que van a vivirse, todos los que van a comer de la muerte de Maradona, como comían cuando Maradona estaba vivo. Pero bueno, eso es también entender la espectacularización de nuestra vida contemporánea, digamos. La televisión, lo mediático, es como una nueva religión. Y esto en la pandemia, digamos, ¿cómo lo analizás? Digo, la llegada de la tecnología, vos mismo me contabas, o sea, yo pude seguir con mi trabajo mediante los Zooms, me parecía bárbaro, me resultó cómodo. Otra gente por ahí te dice que no le gustó ese sistema. Yo creo que está bueno como sacar a la tecnología del ámbito, del paradigma, vamos a llamarlo así, del paradigma de la sustitución o del reemplazo. No vino la tecnología a reemplazar. Mira, te voy a dar un caso que es... donde más se ve para mí, que es el sexting. El sexting, que se volvió tanta gente a las puteadas de que no podía verse con sus novios, novias, parejas. Es terrible, parejas, para el que no tenía una, no sé, pareja más o menos tradicional, convencional. Y para el que tenía también. Tenés que estar 24 horas con la misma persona en tu casa y recuperar el deseo y el eros permanente. Con el sexting lo que te digo es, si vos pensás, el sexteo, la palabra sexting viene de texto, es sexo y texto. Porque viene como en su origen de los mensajitos de textos, ¿no? Después, obvio, están las imágenes, los videos, las videollamadas. Pero lo que digo es, si vos pensás al sexting como reemplazo del sexo cuerpo a cuerpo, obvio que no lo reemplaza, obvio que no es lo mismo. Nadie te puede decir que es lo mismo. Pero qué interesante lo que de repente recuperás con el sexteo, algo que por ahí habíamos perdido. Por ejemplo, el valor erótico de la palabra. Que es algo, ¿viste? Que uno no le daba pelota porque está ahí y de repente hay que generar toda una gestualidad, una intención, una manera de hablar. A mí lo que me interesa es, cuando vuelva la vida supuestamente normal, esas cosas copadas que te dio, por ejemplo, el sexteo, tráelas, ¿viste? Déjamelas, que sumen. Me parece que es eso, es como buscar lo que suma, ¿no? Y no salir, te repito, de la tecnología, si la pensás en términos de vino a reemplazar algo, no reemplazó nada, y si lo pensás así, siempre va a ser deficiente. Ahora, si podemos recortar lo que trajo de bueno y después llevarlo, me parece interesante. ¿Vos tuviste miedo en algún momento?
Y lo que Miedo, pasa miedo, así, al virus. Al virus, sí. Yo es como que trato de ver, a mí lo que me pegó fuerte es ir viendo cómo se fueron normalizando ciertas prácticas. Por ejemplo. Le tuve más miedo a ese espíritu de delación del vecino con el otro, Ah, a esa totalmente. construcción del otro como enemigo que al virus mismo, ¿viste? O sea, Totalmente. como que sacó la parte más chota, ¿viste? De la gente, eso, en un aspecto. Esa parte, digamos, me duele más. A mí Sí, me da totalmente. más miedo más que la pandemia, lo que me da miedo es cómo el confinamiento en el que estuvimos quede impregnado en nuestra subjetividad. Y entonces que un día la pandemia se termine, pero que esa relación con el otro continúe de una manera negativa. Sí. ¿No? Fíjate que hay un filósofo que se llama Agamben que dice que es muy loco que al distanciamiento físico, que es lo que necesitamos que ocurra para no contagiarnos, lo llamamos de prima distanciamiento social. Y en realidad no hace falta un distanciamiento social, hace falta un distanciamiento físico. ¿Por qué lo llamamos social? ¿Y por qué no lo llamamos distanciamiento físico? Sí, porque entonces? me parece que había ya de antes y hay una intención de muchos sectores de pensar en la disolución del lazo comunitario. O sea, el distanciamiento físico... Y hay como todo un sector que se aprovecha de esa corriente. Obvio. El distanciamiento físico necesita más comunidad, necesita más cercanía social. Y la cercanía social no se mide por el contacto físico, se mide por proyectos sociales concretos, ¿no? Te voy a ir mostrando algunas imágenes y vos me decís, bueno, Dale. qué vas sintiendo, qué pensás. Bueno, lo tenemos de nuevo. Sí, Primero. no, es que para mí fue... Nada, no puedo creer que se haya muerto. Un amigo, alguien muy inspirador. Un personaje injustamente cuestionado en los medios. O sea, solo en el después, cuando después nadie más pudo volver a poner a la selección argentina en una final, se empezó a hablar bien, pero... Se dieron cuenta. Los que lo militamos, o sea, yo soy soldado de Sabela de primera hora, te da esta bronca, ¿no? Como tanta gente que lo denostó, Claro. ahora habla bien, pero bueno, es parte también del juego. Pero un personaje muy, muy interesante. Me acuerdo siempre cuando vuelve con el equipo, le pide perdón a Cristina. Sí. ¿Te acordás? Por haber perdido la final. Por no haberle traído la copa. Y le dice, así como usted acuñó la frase, la patria es el otro, yo le quiero decir, el equipo es el otro. Sí, ahí dice. estamos A mí me viendo parece ese momento. fascinante, sí. Un gran líder. ¿Sos muy futbolero? Sí. Sí, Isabela fue quien nos sacó campeón Claro. de América, Estudiantes, ganamos un campeonato con él en el año 2010, y de ahí fue a la selección, ¿no? Entonces está muy identificado con lo que es el Club Estudiantes de La Plata. Está muy bien. A ver, vamos a ver este personaje de la el de filosofía. Isabela Marx. ¿Qué querés que diga de Marx? No sé. Marx siempre está volviendo. Lo dan muerto, lo dan por muerto, dicen que las teorías marxistas son tan de modé, se le cagan de risa, pero viste que el manifiesto comunista que escribe Marx con Engels empieza con esta frase: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, Marx es como un fantasma, como dice Jacques Derrida, está siempre volviendo y asediándonos, y cuando pensamos que ya no hay nada que nos pueda decir o esclarecer de la realidad social, te dicen, no funcionó, no mira sé acá, qué, mira allá. te lees 2 o 3 libros de Marx y te das cuenta que nadie sigue explicando mejor la realidad social como Marx, ¿no? ¿Es tu favorito? Es de mis favoritos. Marx y Nietzsche son como 2 de mis pensadores desde los que armo un poco mi concepción del mundo. ¿Sí? ¿Porque él es el más completo? Porque me parece que, digamos, para mí lo distinto de un pensador es cuando ve algo, trae una perspectiva que ningún otro trajo. Y entonces Marx lo que introduce en el siglo XIX es una manera de analizar la realidad toda, poniendo mucho el acento en la explotación, en la desigualdad, Claro. en las formas, en realidad, en que algunos pocos dominan
a mayorías. Echó Entonces, luz a... le echó luz a que cualquier, ¿no? Como decía, hay una famosa tesis que dice Marx, la tesis 11, que dice, la filosofía no ha hecho otra cosa que explicar el mundo, llegó el tiempo que se dedique a transformarlo. O sea, basta de cháchara. ¿Te acordás de la cháchara? Sí, Basta sí, de sí. cháchara. La filosofía que esté... Basta de chamullo. Sí, dedicada a una praxis revolucionaria. Por A eso me ver. encanta. ¿Qué opinas de él? Y, o sea que yo lo fui a ver a una charla antes de que se muera. Yo soy viejo, parezco joven. ¿Qué vas a hacer, viejo? Pero tengo más de 50 años y lo fui a ver, me acuerdo del Centro Cultural San Martín. Para mí es quien mejor condensa Borges la filosofía y la literatura, ¿no? O sea, ¿Te leíste todo? Sí, sí. Borges es alguien que leí toda mi vida y aparte incluso lo utilizo en mis clases. Leer un cuento de Borges, Juli, es volver a leerlo siempre una vez más. O sea, no es que ya leí el cuento, ponele. Hay cuentos que me los sé de memoria y los vuelvo a leer porque es increíble la poética, las imágenes que crea. Si además no puedes creer que empieza por acá, termina por allá. O sea, no... La cosa enigmática. Yo leí un primer cuento de Borges en la escuela cuando tenía 14 años y me demolió el cerebro hasta el día de hoy. Sí, mirá. sí. Bueno, ¿tengo uno más? ¿Tengo otro personaje? ¿Quién es? ¿Durán Barba? Sí. No. Me sorprendiste. Sí, Marx. Sabela, Marx, como viene Borges y Durán Barba, línea 4. Así planteamos. Mira, dentro de todo, a mí me parece como, digamos, al revés, que no hay chamullo, que tiene una honestidad brutal, que lo puedo rescatar como un valor. Bien. ¿No? Es como el emblema o el ejemplo de en lo que se ha transformado la política. Entonces, no la decora. No es que yo prefiero de última tener esa claridad y decir, bueno, esta no es la política que a mí me interesa, pero del otro lado hay alguien que te dice, la política se ha vuelto marketing, se trata de esto. Sí. Prefiero eso que aquellos que haciendo marketing político te lo disfrazan de principismo. Claro, ¿entendés? te dice, mirá, sí, Y sí. Yo Entonces, les digo que digan esto. me parece como más, hay más honestidad, entonces me parece que uno puede como confrontar mejor, ¿no? Que aquellos que son más encubridores. ¿Pero cómo nos comimos? ¿Qué? Nada. Esas Todas. galletitas, todas. No, bueno, pero el mundo es así. Vos fijate que ¿Qué viene ahora? el otro día estaba hablando con Fernando Cabrera, que es un músico uruguayo increíble, y hablando del cambio en Uruguay, después de casi 15 años hay un gobierno que no es de izquierda, ¿no? Se fue el Frente Amplio. Sí. Y él decía, digamos, Uruguay también está dividido en dos. O sea, la grieta no es solo Argentina. En todos lugares del... Mira Trump con Biden las elecciones. O sea, después se van acomodando, ¿no? Las distintas posturas, pero para mí hay dos grandes, claramente, sensibilidades. O apostás por la apertura y por la ampliación de derechos y por la justicia social, o apostás por un mundo más individualista, más basado en un orden natural, en jerarquías, ¿sí? O el mundo es para muchos o el mundo es para pocos. Voy a cerrar mi entrevista con vos de este día con un ping-pondemia. Ping-pondemia. Que lo hace nuestra querida producción. ¿Qué tengo que decir? ¿Barbijo liso, barbijo tuneado o sin barbijo? Barbijo liso. ¿Liso? Sí. Tranca. ¿Siempre el mismo? ¿Lo lavás, qué sé yo? Lo lavo, tengo un barbijo rojo, muy onda Chiapas, revolución zapatista. Sí. Muy comunista. Sí. Bueno, saludo con el codo, saludo con el puño, saludo a la distancia o con un beso y un abrazo y chau, ya fue. Puño. Mucho puño. Mucho puño. Sí, Ahí está. Vacuna rusa, china, de Oxford, la que llegue, no la vacuna. La primera que llegue. ¿De qué lado está? La primera que llegue. La primera que llegue. Sí. Que resuelva, ¿no? Sí, por favor. Obvio. Dale. Distancia de 2 metros, sin distancia, me quedo en casa y nos vemos por Zoom, creo que. No, distancia de 2 metros. ¿Distancia de 2 metros? Sí. Necesito volver un poco. Sí, obvio. Todos necesitamos, ¿no? Un poco de algo. De humanidad, de cuerpo. Humanidad. Alcohol en gel, alcohol 70-30 y la tercera opción yo no estoy de acuerdo porque es como una opción y no es una opción. Chicos, saben que no se puede hacer eso.
Es una ironía. Es una ironía, sí, Sí. que son Claramente alcohol en gel. claramente. Sí, me Sí. encanta Sí. la viscosidad, me encanta olerlo. Te compraste así con olores y todo eso. Bueno, éxitos en todo lo que estés encarando. Gracias. Filosofía a martillazos, tomo 2. Sí, salió este año. Sí. El último libro que sacaste, ya debes estar pensando en otro. Ya estoy ahí escribiendo un libro para el año que viene. Muchísimas gracias, Por favor. Darío. Muchísimas gracias siempre. Es un Doble placer puño. tenerte. Doble puño. Gracias. Nos vemos el próximo sábado aquí en C5N con más Right Now. Chau.